Imagina una próspera ciudad medieval, niños jugando en calles empedradas, comerciantes voceando sus mercancías en mercados bulliciosos, familias reuniéndose alrededor de hogares cálidos, mientras las sombras del atardecer danzaban sobre muros ancestrales. Esta comunidad desapareció tan completamente de la historia que incluso su nombre se borró de los mapas. Hoy existe solo como un susurro en el viento. Una historia que revela algo profundo sobre la resistencia humana cuando todo lo familiar se desmorona. La desaparición de esta ciudad no fue causada por guerra, terremoto o fuego, sino por algo mucho más insidioso. Algo que se deslizó por las calles medievales como un depredador silencioso, enfrentando a vecino contra vecino, reduciendo una comunidad vibrante a cascarones vacíos de piedra y madera en apenas unos meses. Sin embargo, dentro de esta oscuridad, la gente común descubrió una fuerza extraordinaria. Bienvenidos a nuestro rincón acogedor de la historia, donde exploraremos uno de los relatos más inquietantes de resistencia jamás registrados. Esta noche viajamos al siglo XIV, a una época cuando el aire mismo parecía envenenado por el miedo, cuando una sola respiración podía determinar la vida o la muerte, y cuando las comunidades descubrieron de qué eran verdaderamente capaces para sobrevivir: la peste, la muerte negra. Estas palabras aún nos causan escalofríos, incluso siglos después. Pero más allá de las estadísticas y las narrativas históricas amplias, yace una historia más íntima. La historia de gente común enfrentando circunstancias extraordinarias, de comunidades que descubrieron qué significaba verdaderamente resistir cuando todo lo familiar se desmoronaba. Imagínate caminando por una típica ciudad europea en el año 1347. El aire matutino lleva el aroma de pan fresco de los hornos del panadero, mezclado con el aroma terroso de caballos y heno de los establos. Los niños corren entre los puestos del mercado, sus risas rebotando en las paredes estrechas de casas apiñadas. Los comerciantes gritan sus precios con voces melodiosas, compitiendo por la atención de amas de casa que aprietan bolsas de cuero gastadas. Este era un mundo donde la vida se movía al ritmo de las estaciones, donde la mayoría de la gente nunca viajaba más de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, y donde el ritmo de la existencia diaria había permanecido sin cambios durante generaciones. La peste era algo que ocurría en tierras distantes, una calamidad que afectaba a otras personas en otros lugares. Era tan remota como los dragones o unicornios, existiendo solo en los susurros temerosos de comerciantes viajeros que hablaban de ciudades lejanas al este donde la muerte caminaba libremente por las calles. Pero la peste, verás, es una viajera paciente. No anuncia su llegada con trompetas o banderas. Se desliza silenciosamente en las comunidades, escondiéndose en las bodegas de barcos mercantes, anidada en el pelaje de ratas, llevada en el aliento de visitantes aparentemente sanos que han viajado desde puertos distantes. Se extiende como ondas en un estanque, cada persona infectada convirtiéndose en un nuevo centro de devastación, alcanzando a tocar a todos a su alrededor. La vulnerabilidad de estas ciudades medievales no era solo biológica. Estaba tejida en la misma fibra de su existencia. Las casas se alzaban tan cerca unas de otras que los vecinos podían pasar objetos de ventana a ventana. Las familias se hacinaban en habitaciones individuales, compartiendo camas, comidas y el mismo aire que respiraban. El agua venía de pozos comunales, la comida de mercados compartidos, y las noticias de reuniones comunales donde todos se apretujaban para escuchar los últimos relatos de tierras lejanas. En este mundo de vínculos comunitarios íntimos, la higiene era un lujo que pocos podían permitirse. La gente se bañaba rara vez, si acaso. La basura se acumulaba en las calles, proporcionando banquete para las ratas que correteaban libremente entre casas y tiendas. Las vacinillas se vaciaban en callejones estrechos, y la práctica adinerada de cambiar sábanas regularmente era desconocida entre la gente común. La misma cercanía que hacía estas comunidades tan cálidas y solidarias también las convertía en caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Pero no eran solo las condiciones físicas las que hacían vulnerables a estas ciudades. La mente medieval entendía la enfermedad de manera diferente a como nosotros lo hacemos hoy. La enfermedad a menudo se veía como castigo divino por el pecado, o como resultado de aire corrompido, o como la influencia de alineaciones planetarias desafortunadas. La idea de que criaturas diminutas e invisibles pudieran causar tal devastación era tan extraña como sugerir que los pensamientos pudieran matar o que las palabras pudieran sanar.
Cuando alguien enfermaba en estas comunidades, la respuesta natural era reunirse cerca, brindar consuelo y cuidado. Las familias se apiñaban alrededor de camas de enfermos, ofreciendo los pocos remedios que poseían: tés herbales, cataplasmas, oraciones susurradas a la luz parpadeante de las velas. Los amigos visitaban para ofrecer apoyo y solidaridad. Los sacerdotes llegaban para proporcionar últimos ritos, moviéndose de casa en casa, tocando a los enfermos y moribundos con manos que sin saberlo llevaban la muerte al siguiente hogar. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada momento de conexión humana potencialmente llevaba las semillas de la catástrofe. Sin embargo, imagina el profundo coraje que esto requería. Elegir amor a pesar del riesgo, ofrecer consuelo sabiendo que podría significar sacrificio. En estas decisiones imposibles, algo hermoso de la naturaleza humana se reveló. Sin embargo, en nuestra ciudad olvidada, la vida continuaba con una normalidad casi desgarradora, incluso mientras las primeras sombras del desastre comenzaban a caer. El panadero aún se levantaba antes del amanecer para amasar su masa. El martillo del herrero aún resonaba contra el hierro en las primeras horas de la mañana. Los niños aún jugaban sus juegos ancestrales en las calles, y los amantes aún se encontraban en rincones secretos para intercambiar promesas susurradas. Hay algo profundamente conmovedor en esta normalidad frente a la perdición que se aproxima. Estas no eran personas que vivían en terror constante. Simplemente vivían sus vidas, cuidaban a sus familias, ejercían sus oficios, planeaban futuros que creían se desarrollarían de manera muy similar a su pasado. La peste aún no se había revelado como la destructora de mundos. Era simplemente otra adversidad en vidas ya familiarizadas con las dificultades. El invierno siempre había sido una estación de particular dureza en las comunidades medievales. Las reservas de alimentos disminuían, el combustible se volvía precioso, y el frío se colaba por cada grieta y hendidura de hogares mal aislados. Las personas se acurrucaban juntas para darse calor, compartiendo su aliento, su espacio, su propia fuerza vital. Fue durante estos íntimos meses de invierno que la peste encontró su terreno más fértil, propagándose de persona a persona con eficiencia devastadora. Imagina un hogar acogedor, con el fuego crepitando suavemente mientras la nieve cae afuera, proyectando sombras danzantes en los rostros de una familia reunida para su cena vespertina. El padre habla de su trabajo en el molino. La madre comparte noticias del mercado, y los niños escuchan con ojos brillantes mientras la abuela cuenta una vieja historia sobre valientes caballeros y bosques mágicos. Esta escena de tranquilidad, doméstica, repetida en innumerables hogares a lo largo de nuestro pueblo olvidado, representa tanto la cima del confort humano como las condiciones perfectas para una catástrofe que se aproxima. El miedo genuino por la supervivencia que pronto se apoderaría de estas comunidades aún estaba a semanas de distancia. Por ahora, solo existía la lucha ordinaria de sobrevivir otro invierno, de mantener el fuego encendido y evitar que las reservas de alimentos se agotaran antes de que llegara la primavera. Estas eran personas de resistencia notable, acostumbradas a las adversidades, hábiles para encontrar alegría en las pequeñas cosas, y poseedoras de un espíritu humano inquebrantable que las había llevado a través de generaciones de dificultades. Pero lo que sucedió después pondría a prueba ese espíritu de maneras que ninguna generación anterior había imaginado jamás. El pueblo olvidado que estamos explorando esta noche enfrentaría una prueba que le arrebataría todo lo familiar, todo lo cómodo, todo lo que había definido su mundo durante siglos. Y en ese despojo emergería algo extraordinario. Un testimonio de lo que las personas pueden soportar cuando no tienen más opción que soportar, y de lo que pueden llegar a ser cuando todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte se pone de cabeza. Pero lo que sucedió después cambió todo para siempre. El colapso comenzó silenciosamente, como el primer aliento del invierno sobre las hojas de otoño. Imagina, si quieres, la mañana cuando Tomás despertó para encontrar el mercado inquietantemente silencioso. Ningún mercader pregonando sus mercancías, ningún niño corriendo entre los puestos, ningún bullicio familiar que había definido su pequeño pueblo español durante generaciones. Solo el eco hueco de sus pasos en adoquines que de repente parecían demasiado amplios, demasiado vacíos. Este no era el colapso dramático que podrías imaginar de historias de guerra o desastre natural. Esto era algo mucho más insidioso, mucho más aterrador en su certeza gradual. La gran mortalidad, como llegarían a llamarla,
no se anunció con trompetas o llamas. Se infiltró en las comunidades como la niebla que se extiende desde costas distantes, cambiando todo lo que tocaba mientras dejaba el paisaje engañosamente familiar. Imagínate parado en ese mercado con Tomás esa mañana. Los puestos de madera aún se alzaban donde siempre habían estado, sus superficies desgastadas, llevando las marcas de incontables transacciones. La fuente de piedra en el centro aún goteaba con agua clara del manantial cercano. Incluso las campanas de la iglesia sonaron la hora, sus voces de bronce extendiéndose a través de los tejados como lo habían hecho durante siglos. Sin embargo, algo fundamental había cambiado, algo que nunca regresaría a lo que era. Las primeras señales habían aparecido semanas antes, aunque pocos las reconocieron por lo que realmente eran. Maestro Guillermo, el comerciante de telas que controlaba el comercio de lana a través de 3 condados, había faltado a la feria de otoño. Su ausencia creó una ondulación que se extendió hacia afuera como piedras arrojadas en agua quieta. Sin sus mercancías, los comerciantes más pequeños que dependían de su negocio se encontraron sin nada que vender. Sin compradores para sus productos, los granjeros comenzaron a cuestionar si el largo viaje al mercado valía la pena. Pero no era solo el comercio lo que falló en aquellos primeros días. Los mismos cimientos de la vida medieval comenzaron a mostrar su fragilidad. Considera cuán intrincada era la red de relaciones en un pueblo de apenas 800 almas. Todos conocían a todos, y todos dependían de todos los demás de maneras tanto obvias como ocultas. Imagínate caminando a través de una comunidad tan unida en una mañana pacífica. Niños gritando saludos a los tenderos que los habían visto crecer, vecinos compartiendo noticias por encima de cercas de jardín, el ritmo cómodo de interdependencia que los había sostenido a través de incontables estaciones. Cuando el hijo del panadero enfermó y ya no pudo ayudar con el pan del amanecer, significó entregas tardías a hogares por toda la comunidad. Cuando la esposa del herrero sucumbió a la fiebre y él pasó sus días cuidándola en lugar de atender su fragua, significó que los arados no fueron reparados y los caballos no fueron herrados. Estos no eran meros inconvenientes. Eran los primeros hilos siendo arrancados de un tapiz que había tomado generaciones tejer. Cada ausencia creaba un vacío que otros se apresuraban a llenar, pero solo había tantas manos, solo tantas horas en cada día. El ritmo de vida que había parecido tan natural e inmutable como las estaciones mismas, comenzó a tartamudear y tensarse. Tomás había construido su vida en torno a la previsibilidad. Como comerciante de granos del pueblo, sabía que la cosecha llegaría en septiembre, que el molino molaría durante octubre, que las reservas de invierno estarían almacenadas para finales de noviembre. Sabía en qué granjeros se podía confiar para entregar trigo de calidad, qué hogares necesitarían crédito hasta la primavera, qué caminos se volverían intransitables cuando llegaran las lluvias. Este conocimiento era su sustento, su seguridad, su lugar en el mundo. Ahora, mientras caminaba por ese mercado silencioso, Tomás sintió que el suelo se movía bajo todo lo que había creído sólido. 3 de sus proveedores más confiables no habían llegado al mercado semanal. El molinero, el viejo Godofredo, había enviado palabra de que su aprendiz estaba demasiado enfermo para hacer funcionar la rueda, y sin ayuda no podía procesar el grano que los granjeros necesitaban desesperadamente convertir en harina. Los caminos que conectaban su pueblo con el mundo exterior, esas arterias vitales de comercio y comunicación, parecían volverse más largos y peligrosos con cada día que pasaba. Lo que Tomás aún no podía entender era que las luchas de su pequeño pueblo se estaban repitiendo en innumerables comunidades a través de España, a través de Francia, a través de todo el mundo conocido. La peste aún no había llegado en su manifestación completa y terrible, pero su sombra ya había comenzado a caer. Los barcos que deberían haber transportado mercancías entre puertos permanecían vacíos en el ancla, sus tripulaciones muertas o huidas. Los monasterios que habían servido como centros de aprendizaje y caridad durante siglos se encontraban luchando por cuidar a sus propios enfermos y moribundos. Incluso las grandes rutas comerciales que conectaban este con oeste, esas arterias de prosperidad que habían enriquecido naciones y construido imperios, comenzaban a fragmentarse mientras el miedo superaba a la ganancia. En el campo que rodeaba el pueblo de Tomás, la situación se estaba volviendo aún más precaria. Imagina a la joven Margarita, apenas de 16 años, encontrándose de repente responsable de la granja familiar, cuando la fiebre se llevó tanto a su padre como a su hermano mayor en el lapso de una sola semana. Había visto trabajar la tierra toda su vida, pero ver y hacer eran cosas completamente distintas. La cebada necesitaba ser cosechada, pero le faltaba la fuerza para blandir la pesada guadaña durante horas seguidas. Los cerdos necesitaban ser alimentados,
pero sin la espalda fuerte de su hermano para cargar los pesados baldes, la tarea parecía imposible. Lo más importante, la semilla para la siembra del próximo año necesitaba ser cuidadosamente seleccionada y almacenada, pero nunca había aprendido qué granos mostraban más promesa, cuáles sobrevivirían un invierno duro, cuáles producirían las cosechas más fuertes. La historia de Margarita no era única. A través de la región, granjas que habían alimentado comunidades por generaciones estaban cayendo en ruinas no porque la tierra misma hubiera fallado, sino porque el conocimiento y la mano de obra necesarios para trabajarla habían desaparecido de repente. El equilibrio cuidadoso entre esfuerzo humano y abundancia natural, refinado durante siglos de prueba y error, se estaba colapsando en cuestión de semanas. Las consecuencias se extendían hacia afuera de maneras tanto inmediatas como profundas. Cuando la granja de Margarita no pudo producir su rendimiento usual, significó menos grano para que Tomás comprara y distribuyera. Cuando fallas similares ocurrieron en granjas vecinas, significó que el molino tenía menos trabajo, el panadero tenía menos clientes, la taberna servía menos viajeros. La economía circular que había sostenido a la comunidad por generaciones se estaba convirtiendo en una espiral de declive. Sin embargo, quizás lo más preocupante de todo era qué tan rápido la gente comenzó a perder fe en las instituciones que habían anclado su mundo. La iglesia, que había prometido protección y significado a cambio de devoción y diezmos, parecía impotente contra un enemigo que no podía ni explicar ni combatir. Los señores locales, que habían exigido autoridad a cambio de protección, encontraron sus propios hogares diezmados y su capacidad para mantener el orden severamente comprometida. Incluso los gremios, esas hermandades de artesanos que habían regulado el comercio y mantenido estándares durante siglos, descubrieron que sus secretos cuidadosamente guardados no significaban nada cuando no quedaba nadie a quien transmitírselos. Tomás se encontró cuestionando suposiciones que nunca había pensado examinar. Si Dios verdaderamente cuidaba a los fieles, ¿por qué los hogares más devotos sufrían junto con los malvados? Si el orden social era divinamente designado, ¿por qué la muerte parecía reclamar señor y campesino con igual indiferencia? Si el conocimiento y la experiencia humanos eran verdaderamente valiosos, ¿por qué parecían tan inútiles contra este enemigo invisible? Estos eran pensamientos peligrosos en un mundo donde cuestionar la autoridad podía significar excomunión o peor. Pero cuando los fundamentos mismos de la existencia se estaban desmoronando, tales preguntas se volvían inevitables. En la quietud de su tienda vacía, rodeado de sacos de grano que probablemente nunca se llenarían de nuevo, Tomás comenzó a entender que el mundo que había heredado de su padre no sería el mundo que dejaría a sus hijos. El aspecto verdaderamente aterrador de esos primeros días no era solo lo que estaba pasando, sino lo que no estaba pasando. Las cartas dejaron de llegar de pueblos vecinos. Los buhoneros cesaron sus rutas regulares. Los peregrinos ya no pasaban camino a santuarios distantes. El flujo de información que había conectado comunidades a través de vastas distancias simplemente se secó, dejando a cada asentamiento enfrentar su crisis en aislamiento, inseguro de si su sufrimiento era único o universal. Imagina el extraño silencio que se asentó sobre caminos familiares. Senderos que antes habían resonado con el ritmo pausado del comercio y la conexión ahora yacían vacíos bajo el pálido cielo invernal. Sin embargo, en este aislamiento, las comunidades descubrieron nuevas profundidades de su propia resistencia, aprendiendo a encontrar fuerza dentro de sí mismas. En este silencio creciente, los rumores se volvieron más poderosos que los hechos. Se extendió el rumor de que la plaga era un castigo divino por los pecados de la humanidad, aunque nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué transgresiones particulares habían desencadenado tal ira. Algunos afirmaban que era un veneno en el aire mismo, mientras otros insistían en que se propagaba a través del contacto con los afligidos. Unos pocos susurraban que era brujería, obra de enemigos tanto extranjeros como domésticos. Sin información confiable, el miedo llenó el vacío, y el miedo tomó decisiones que la lógica podría haber cuestionado. Mientras Tomás cerraba su tienda esa noche, la llave girando con una finalidad que parecía hacer eco a través de las calles vacías, no podría haber imaginado que esto era apenas el comienzo. El primer colapso, tan devastador como parecía, era solo la más leve introducción a la catástrofe que aún se avecinaba. La infraestructura del comercio y la agricultura, de la gobernanza y la comunidad, había comenzado a fracturarse. Los lazos que mantenían unida a la sociedad se estaban estirando y rompiendo uno por uno. Pero aquí está lo que es verdaderamente notable sobre la naturaleza humana. Justo cuando todo parecía perdido, algo inesperado estaba a punto de emerger. Lo peor aún estaba por venir en la segunda ola, cuando la plaga llegaría no como un susurro, sino como un estruendo,
cuando la ilusión cuidadosamente mantenida de que la civilización humana era más fuerte que las fuerzas de la naturaleza sería completamente destrozada. Los cimientos se habían agrietado, pero la verdadera prueba de todo lo que la humanidad había construido durante siglos de lucha y progreso aún estaba por comenzar. La segunda ola trajo una unidad inesperada a lo que una vez había parecido un final. Imagina, si puedes, caminar por barrios donde los sonidos familiares del aislamiento habían sido reemplazados por algo completamente diferente. El suave murmullo de voces llevado a través de calles silenciosas, el suave raspar de palas trabajando juntas, el cálido resplandor de fuegos compartidos visible a través de ventanas que habían permanecido oscuras durante tanto tiempo. Fue en estos momentos de más profunda incertidumbre que algo notable comenzó a emerger de las sombras de nuestro miedo colectivo. Imagina a Sara, una maestra jubilada que había pasado meses evitando a sus vecinos, ahora parada en la ventana de su cocina observando mientras el joven padre que vivía 3 casas más allá luchaba por limpiar los escombros acumulados en su entrada. Sin decir una palabra, se puso el abrigo y salió, llevando un termo de café caliente y un par extra de guantes de trabajo. Esta escena se estaba desarrollando en innumerables comunidades, querido oyente, mientras las personas descubrían que la supervivencia ya no se trataba solo de resistir en soledad. Se trataba de reconocer que las barreras que habíamos construido entre nosotros, esas paredes invisibles de conveniencia moderna y conexión digital, se habían convertido en lujos que ya no podíamos permitirnos. El invierno que siguió a la segunda ola fue una temporada de transformación genuina. Siente el cambio en el aire mientras vecinos que habían vivido uno al lado del otro durante años, finalmente aprendieron los nombres de cada uno. María, que siempre había pasado apresurada con sus auriculares puestos, ahora se encontraba deteniéndose junto a las vallas del jardín, compartiendo historias sobre las recetas de su abuela con la señora Chen, cuyos propios relatos de crecer durante tiempos de guerra llevaban una sabiduría que de repente se sentía esencial en lugar de pintoresca. Imagina la suave belleza de estas primeras conexiones. 2 mujeres descubriendo la amistad a través de una valla del jardín, sus voces suaves en el aire matutino, mientras compartían recuerdos y sueños. En estos momentos simples, las comunidades comenzaron a recordar lo que habían estado perdiendo todo el tiempo. Había algo profundo sucediendo en estos pequeños intercambios, algo que hablaba del espíritu humano inquebrantable que emerge cuando las circunstancias despojan todo, excepto lo que verdaderamente importa. La tienda de la esquina, que siempre había sido solo una transacción rápida, se convirtió en un lugar de encuentro donde las personas se entretenían, donde el anciano señor Thompson comenzó a enseñar a vecinos más jóvenes cómo preservar alimentos sin electricidad, sus manos curtidas demostrando técnicas que su propio padre le había mostrado décadas antes. Imagina estas revoluciones silenciosas sucediendo en garajes transformados en talleres comunitarios, donde el sonido del martilleo y el aserrado se mezclaba con risas y el compartir de historias. James, un ingeniero de software que había pasado años mirando pantallas, descubrió que tenía un don para arreglar cosas. Sus explicaciones pacientes ayudando a madres solteras a aprender a reparar bicicletas y parchear techos. El miedo genuino por la supervivencia que inicialmente había separado a las personas, ahora las estaba uniendo de maneras que se sentían tanto antiguas como revolucionarias. Imagina sentarte junto a tu propia ventana en una de esas tardes frescas, observando mientras niños que una vez habían estado confinados a sus patios separados, ahora se movían libremente entre casas, llevando mensajes y pequeños regalos, sus voces creando una sinfonía de conexión que llenaba los espacios donde motores de coches y aires acondicionados una vez zumbaban. La calidez acogedora de los recursos compartidos comenzó a reemplazar la fría ansiedad de la lucha individual. Fue en estos momentos que las personas redescubrieron el arte olvidado de la verdadera comunidad. El club de lectura que había estado reuniéndose virtualmente durante meses, finalmente se reunió en persona, apiñándose en salas de estar, donde el suave parpadeo de las velas reemplazó la iluminación dura del techo. Leyeron bajo el suave resplandor, compartiendo no solo historias de las páginas, sino historias de sus propias vidas, creando nuevos capítulos juntos en la revolución silenciosa, que estaba remodelando su comprensión de lo que significaba pertenecer. La anciana Agnes, que había estado sobreviviendo a base de sopa enlatada y alguna entrega ocasional, se encontró en el centro de una red de cuidados que parecía surgir de manera orgánica. Las familias jóvenes le traían pan fresco y se quedaban a escuchar sus historias de crecer durante la Gran Depresión, sus hijos sentados con las piernas cruzadas en su alfombra desgastada, absorbiendo lecciones sobre resistencia que ningún libro de texto podría enseñar. ¿Siente la calidez de estas conexiones?
mientras se extienden como ondas suaves a través de comunidades que habían olvidado cómo verse verdaderamente entre sí. El dueño de la ferretería comenzó a ofrecer clases gratuitas sobre reparaciones básicas, su polvoriento cuarto trasero transformado en un lugar donde el conocimiento fluía libremente entre generaciones. La instructora de yoga trasladó sus clases al parque, enseñando técnicas de alivio del estrés bajo árboles que habían sido testigos de incontables temporadas de adaptación humana. Había belleza en ver a las personas descubrir habilidades que nunca supieron que poseían. El contador que aprendió a conservar verduras, el abogado que se volvió experto en hacer fuego sin cerillas, la enfermera jubilada que organizó talleres informales de primeros auxilios en su patio trasero. Cada persona contribuyendo con sus dones únicos a un tapiz de apoyo mutuo que se fortalecía con cada comida compartida y cada problema resuelto juntos. Imagina las reuniones vespertinas que comenzaron espontáneamente en garajes y patios delanteros, donde el suave murmullo de la conversación reemplazó el zumbido electrónico de entretenimientos aislados. Los niños aprendieron juegos que no requerían nada más que imaginación y compañeros de juego dispuestos, mientras los adultos descubrieron la profunda satisfacción del trabajo hecho con manos y corazones, en lugar de teclados y pantallas. La transformación no estuvo exenta de desafíos, querido oyente. Hubo momentos en que los viejos hábitos de privacidad y autosuficiencia chocaron con la nueva realidad de interdependencia, pero gradualmente, las personas aprendieron a navegar estas tensiones con la misma paciencia que estaban aplicando a todos los otros ajustes en sus vidas. Imagina el primer huerto comunitario que brotó en lo que había sido un terreno baldío, vecinos trabajando lado a lado para convertir tierra dura en hileras de posibilidad. El arquitecto que diseñó sistemas de recolección de lluvia, el mecánico que enseñó a otros a mantener herramientas manuales, la abuela que mostró a los padres jóvenes cómo preservar la cosecha para los meses de invierno que se avecinaban. Estos no eran solo intercambios prácticos, sino actos de fe en un futuro compartido. Cada semilla plantada, cada habilidad compartida, cada momento de risa resonando entre casas, representaba una elección de creer en algo más grande que la supervivencia individual. La comunidad se estaba convirtiendo en algo más resiliente que la suma de sus partes. Algo que podía resistir no solo la crisis inmediata, sino cualquier tormenta que pudiera venir. Mientras la primavera se acercaba con su promesa de renovación, estos lazos habían echado raíces profundas. Las redes de cuidado y cooperación que habían comenzado como medidas desesperadas para la supervivencia se estaban revelando como algo mucho más precioso, algo que quizás siempre había faltado en sus vidas sin que se dieran cuenta. Los niños que habían aprendido a jugar juntos a través de los límites de los patios, los vecinos que habían descubierto la amistad en el trabajo compartido, los ancianos que encontraron propósito en enseñar, y los jóvenes que encontraron sabiduría en escuchar. Todos estaban creando algo nuevo a partir de algo muy antiguo. Estaban recordando lo que las comunidades siempre habían sabido, que la verdadera fuerza no viene del aislamiento sino de los incontables hilos de conexión que nos unen. Sin embargo, mientras el invierno se profundizaba y los recursos se agotaban, esta nueva unidad enfrentaría su mayor prueba. Cuando la comida se acabó, las decisiones se volvieron imposibles. Imagina, si quieres, familias reunidas alrededor de mesas vacías, niños mirando hacia arriba con ojos interrogantes, sus cuentos habituales de la hora de dormir reemplazados por la dura realidad de la supervivencia. Este era el momento cuando la verdadera prueba de los lazos comunitarios revelaría algo más oscuro, más complejo de lo que cualquiera había anticipado. Sara Martínez miró fijamente la pequeña despensa de su apartamento, contando y recontando las mismas 3 latas de sopa, media bolsa de arroz y una caja de galletas saladas. Su vecina, la señora Chen, había venido antes, preguntando si tenía comida extra para su esposo diabético. A través de las paredes delgadas, Sara podía escuchar al pequeño Tommy arriba llorando de hambre. Sostuvo esas 3 latas como si fueran de oro, sabiendo que representaban quizás 4 días más para sus propios 2 hijos. Imagina el peso de tal decisión. En tiempos normales, compartir viene naturalmente, ¿no es así? Pero cuando la supervivencia pende de un hilo, cuando cada bocado podría significar la diferencia entre que tu hijo coma esta noche o se vaya a la cama con hambre, el cálculo se vuelve imposiblemente cruel. Esto estaba sucediendo en edificios de apartamentos, barrios suburbanos y comunidades rurales en todas las regiones afectadas. La brutalidad matemática de la escasez se estaba transformando a personas ordinarias en filósofos desesperados, forzados a responder preguntas que nunca habían imaginado enfrentar. ¿Salvas a tu familia primero o compartes con la comunidad? ¿Es moral acaparar cuando otros se están muriendo de hambre?
¿Dónde está la línea entre la autopreservación y el egoísmo? El doctor Santiago Flores, un coordinador de emergencias que vivió estas semanas, describió después el fenómeno como la gran clasificación moral. Observó cómo algunos hogares se convirtieron en fortalezas, ventanas cubiertas, puertas atrancadas, familias existiendo en aislamiento temeroso. Otros abrieron sus puertas de par en par, compartiendo recursos en un acto de confianza radical. La mayoría cayó en algún punto intermedio, navegando un terreno traicionero donde cada decisión llevaba el peso de la supervivencia. La familia Henderson eligió el enfoque de fortaleza. Tom Henderson, un hombre habitualmente generoso que entrenaba fútbol infantil los fines de semana, había convertido su garaje en un búnker de almacenamiento de alimentos. Su esposa Janet espiaba a través de las cortinas, mientras los vecinos pasaban caminando. Su corazón se partía con cada rostro hambriento que veía. Pero Tom había hecho los cálculos. Calculado hasta la última caloría lo que su familia de 5 necesitaría para sobrevivir hasta que llegara la ayuda. No podía salvar a todos, razonaba, pero sí podía salvar a los suyos. 3 casas más abajo, María Santos tomó la decisión opuesta. Una madre soltera con 2 adolescentes reunió la poca comida que tenía y creó una cocina comunitaria en su sala de estar. Los vecinos venían con lo que pudieran contribuir. Una bolsa de harina, algunos tomates enlatados, el pan de ayer. Juntos, creaban comidas que rendían más de lo que cualquier hogar individual podría conseguir por sí solo. Sus adolescentes se acostaban con hambre algunas noches, pero rodeados de una docena de otras familias que compartían el mismo sacrificio. Imagina estas 2 escenas existiendo en la misma calle, casi a la vista una de la otra. Los Henderson comiendo sus comidas cuidadosamente racionadas en silencio, cortinas cerradas, calculando cuántos días quedaban. La casa de los Santos brillando con luz de lámpara y conversación. Adultos compartiendo las tareas de cocina mientras los niños jugaban juntos, todos más delgados pero nadie solo. Imagina la calidez sutil emanando de ese segundo hogar. El murmullo gentil de voces, la risa silenciosa de niños jugando, el consuelo del propósito compartido. Incluso en la escasez, el amor encontró una manera de multiplicarse en lugar de dividirse. Ambas familias estaban tomando decisiones racionales basadas en la misma información. Ambas trataban de proteger lo que más querían. Y sin embargo, sus enfoques representaban filosofías fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza humana y la supervivencia. El costo psicológico era inmenso. Los niños comenzaron a aprender conceptos que no deberían tener que entender. Emma Thompson, de 8 años, le preguntó a su madre por qué no podían compartir su reserva secreta de comida con la familia de al lado cuyo bebé lloraba toda la noche de hambre. ¿Cómo le explicas a un niño que a veces ser bueno significa dejar que otros sufran? ¿Cómo mantienes un rumbo moral cuando el concepto mismo de moralidad parece cambiar con cada estómago vacío? Imagina mantener tal conversación bajo la luz suave de una lámpara, tratando de preservar la inocencia de un niño mientras le enseñas sobre un mundo que de repente se había vuelto imposiblemente complejo. Estos momentos silenciosos de amor paternal, incluso en los tiempos más oscuros, nos recuerdan los lazos inquebrantables que mantienen a la humanidad completa. Algunas comunidades trataron de implementar sistemas formales de racionamiento. Consejos vecinales se formaron de la noche a la mañana, intentando crear redes de distribución justa. Pero la justicia misma se convirtió en una fuente de conflicto. ¿Debería una familia de 6 recibir más que una pareja sin hijos? ¿Qué hay de los residentes ancianos que necesitaban dietas especiales? ¿Deberían aquellos que habían estado más preparados de antemano estar obligados a compartir con aquellos que no habían planificado con anticipación? El barrio Riverside intentó tal sistema. Establecieron un punto de distribución central en el centro comunitario, con coordinadores voluntarios administrando suministros y asignaciones. Durante 3 días funcionó hermosamente. Las familias llegaban con sus contribuciones y se iban con sus asignaciones. Los niños jugaban juntos mientras los adultos organizaban y planificaban. Entonces, alguien descubrió que la familia Morrison había estado escondiendo suministros adicionales en casa, mientras aún recibía su asignación completa del fondo comunitario. La confianza que había mantenido unido el sistema se hizo pedazos instantáneamente. Estallaron discusiones sobre justicia, sobre castigo, sobre si deberían expulsar completamente a los Morrison del programa. La cocina comunitaria cerró esa noche, y los vecinos regresaron a sus cálculos individuales de supervivencia. Estos dilemas morales no se limitaban a la comida. Los suministros médicos se convirtieron en otra fuente de decisiones agonizantes. Cuando la insulina escaseaba, ¿quién decidía qué diabético recibía tratamiento? Cuando quedaba una dosis de medicamento para el corazón en la farmacia, ¿cómo elegían entre 2 pacientes cardíacos?
Algunas comunidades crearon sistemas de lotería. Otras establecieron prioridad basada en edad o estatus familiar. Cada sistema creó sus propias complejidades morales y consecuencias dolorosas. Las historias de este periodo revelan algo profundo sobre la naturaleza humana bajo estrés extremo. La doctora Patricia Guillermos, una socióloga que luego estudió estas comunidades, encontró que las divisiones no eran aleatorias. Siguieron patrones que revelaron creencias profundamente arraigadas sobre justicia, comunidad y supervivencia que las personas ni siquiera sabían que tenían. Imagina estos descubrimientos desplegándose como capas de un tapiz antiguo, cada hilo de elección humana revelando verdades más profundas sobre lo que valoramos cuando todo lo familiar se desvanece. En esta revelación yacía tanto el dolor de la complejidad humana como el consuelo de entendernos más profundamente. Algunas familias descubrieron que eran colectivistas naturales, encontrando fuerza y significado en el sacrificio compartido. Otras encontraron que eran individualistas por naturaleza, sintiéndose más seguras cuando controlaban sus propios recursos. Ningún enfoque era inherentemente correcto o incorrecto, pero el estrés de la crisis forzó a las personas a descubrir qué filosofía vivía en sus huesos. Los niños, quizás de manera más reveladora, se adaptaron a cualquier sistema que sus familias eligieron. En hogares acaparadores, los niños aprendieron a ser reservados, a comer en silencio, a nunca mencionar comida cerca de amigos. En comunidades de compartir, los niños aprendieron diferentes lecciones sobre cooperación y responsabilidad colectiva. Ambos grupos estaban aprendiendo habilidades de supervivencia, pero eran tipos fundamentalmente diferentes de supervivencia. A medida que la crisis se profundizaba y los días se alargaban, algo inesperado comenzó a emerger. Las rígidas categorías de acaparadores y compartidores empezaron a desdibujarse. Algunas familias fortificadas llegaron a su límite y abrieron sus puertas. Algunas comunidades de intercambio tuvieron que tomar la dolorosa decisión de excluir a miembros que se estaban aprovechando de la generosidad de otros. El panorama moral se movía como arena bajo sus pies. La señora Chen, la anciana con el esposo diabético, se convirtió en un puente entre estos mundos. Demasiado orgullosa para mendigar, pero demasiado desesperada para permanecer en silencio, comenzó a ofrecer servicios a cambio de comida. Remendaba ropa, cuidaba niños, limpiaba casas. Cualquier cosa para conseguir una comida para su esposo sin sentir que era caridad. Su enfoque creó un camino intermedio que muchas familias comenzaron a seguir, estableciendo economías informales donde la dignidad podía preservarse incluso mientras se compartían los recursos. Estas microeconomías revelaron otra dimensión de la crisis moral. Cuando el dinero se volvió sin sentido y los trabajos tradicionales desaparecieron, ¿cómo determinaba la gente el valor? Un maestro podría intercambiar lecciones por pan. Un mecánico podría arreglar bicicletas por sopa. Las habilidades narrativas de una abuela se convirtieron en moneda cuando los padres necesitaban a alguien para consolar a niños asustados. Imagina la hermosa gentileza de esta transformación. Un mundo donde la voz de una abuela, suave y paciente en la luz del atardecer, se vuelve tan preciosa como el oro. Donde el conocimiento compartido se convierte en alimento y la bondad ofrecida se convierte en la base de un nuevo tipo de riqueza. Pero incluso estas soluciones llevaban peso moral. ¿Era justo que aquellos con habilidades valiosas comieran mejor que aquellos cuyos talentos eran menos inmediatamente útiles? ¿Debería un artista recibir la misma ración de comida que un médico? Estas preguntas forzaron a las comunidades a confrontar suposiciones fundamentales sobre el valor, la contribución y el valor humano. A medida que se acercaba la tercera semana, muchas familias se encontraron cuestionando decisiones que habían tomado con tanta certeza al principio. Los Henderson, que habían sido tan cuidadosos con sus reservas, vieron a su hija menor volverse apática y retraída, no por hambre sino por aislamiento. María Santos, que había compartido tan generosamente, comenzó a preocuparse si sus adolescentes tendrían la fuerza que necesitaban si la crisis continuaba mucho más tiempo. La complejidad moral se profundizó con cada día que pasaba, pero algo más también estaba sucediendo. En sus intentos desesperados por navegar estas decisiones imposibles, algunas comunidades habían comenzado a descubrir soluciones que parecían trascender la dicotomía del acaparamiento versus el compartir. Pequeños grupos estaban experimentando con enfoques híbridos, sistemas creativos que honraban tanto la seguridad individual como la responsabilidad colectiva. Algunos pueblos encontraron una tercera vía que nadie esperaba. Una solución que desafiaría todo lo que pensaban que sabían sobre supervivencia y comunidad. Pero ese descubrimiento vendría solo después de que hubieran atravesado el periodo más oscuro aún, cuando las decisiones se volvieron aún más imposibles y los riesgos se elevaron más de lo que alguien había imaginado posible.
La solución yacía en conocimiento ancestral, susurrado de generación en generación como semillas preciosas llevadas a través de los inviernos más duros. Imagina, si quieres, una anciana en un pequeño pueblo, sus manos curtidas preparando cuidadosamente remedios que habían sostenido a su gente durante siglos. Estas no eran meras supersticiones o intentos desesperados de sanación. Eran sistemas sofisticados de medicina, agricultura y organización comunitaria que habían evolucionado durante milenios para ayudar a los humanos a prosperar, incluso en las circunstancias más desafiantes. Mientras el mundo conocido se desmoronaba a su alrededor, la gente comenzó a recordar lo que sus ancestros siempre habían sabido. Las viejas costumbres no eran primitivas, eran adaptaciones ingeniosas a la incertidumbre misma. Imagina caminar por un pueblo donde cada hogar se había transformado en un centro de sabiduría ancestral, donde las abuelas se convirtieron en los miembros más valiosos de la sociedad, no a pesar de su edad, sino por el conocimiento que portaban. En una comunidad, un hombre mayor llamado Tomás, que había sido desestimado como excéntrico por su obsesión con métodos agrícolas tradicionales, de repente se encontró rodeado de oyentes ansiosos. Su jardín, que los vecinos una vez habían ridiculizado por anticuado, ahora estaba produciendo comida cuando los sistemas agrícolas modernos habían fallado. Tomás nunca había olvidado las técnicas de cultivo complementario que su abuelo le enseñó, los métodos naturales de control de plagas que no requerían químicos, las prácticas de enriquecimiento del suelo que trabajaban con la naturaleza en lugar de contra ella. La sabiduría que Tomás compartía no era solo sobre cultivar comida, era sobre entender las relaciones intrincadas entre plantas, suelo, clima y estaciones. Les enseñó a leer las señales sutiles que indicaban cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo dejar descansar la tierra. Estas no eran tradiciones aleatorias pasadas a través de la ignorancia, sino sistemas sofisticados de observación desarrollados por incontables generaciones que habían sobrevivido a hambrunas, sequías y convulsiones sociales. Mientras tanto, por toda la región, otro conocimiento olvidado comenzó a resurgir. Mujeres que habían aprendido preservación tradicional de alimentos de sus madres y abuelas, se convirtieron en maestras de habilidades vitales de supervivencia. Demostraron cómo fermentar vegetales no solo por sabor, sino para crear alimentos que podrían durar a través de largos inviernos y proporcionar nutrientes esenciales cuando los productos frescos no estuvieran disponibles. Mostraron a las comunidades cómo secar carnes y pescados usando técnicas que no requerían refrigeración moderna, cómo hacer queso y mantequilla que podrían sostener a las familias durante meses. Imagina la gentil transformación que se llevaba a cabo en incontables hogares. Abuelas una vez más convirtiéndose en maestras, sus manos curtidas demostrando remedios que conectaban la tierra con la sanación, el pasado con el presente. Al redescubrir estas sabidurías ancestrales, las personas encontraron no solo soluciones prácticas, sino un profundo sentido de regreso al hogar, a su verdadera esencia. Pero quizás lo más notable es que estas comunidades comenzaron a redescubrir el arte ancestral de la toma de decisiones colaborativa. En pueblos donde los medios de comunicación modernos habían fallado, las personas regresaron naturalmente a los sistemas tradicionales de consejos, donde las decisiones se tomaban mediante una deliberación cuidadosa, en lugar de votaciones apresuradas. Los ancianos que poseían la sabiduría de la experiencia recibieron el respeto y la autoridad que merecían, mientras que los miembros más jóvenes contribuyeron con su energía y perspectivas frescas. Imagina estar presente en una de estas reuniones de consejo, celebradas quizás bajo el cálido resplandor de lámparas de aceite, cuando las luces eléctricas ya no funcionaban. Las conversaciones no eran apresuradas ni dominadas por las voces más fuertes. En cambio, había un proceso metódico donde se escuchaban las inquietudes de cada persona, donde las soluciones se contrastaban con la memoria colectiva de lo que había funcionado anteriormente, donde las decisiones se tomaban no por la gratificación inmediata, sino por la supervivencia a largo plazo de la comunidad. Estos consejos recordaban principios que la sociedad moderna había olvidado en su prisa hacia el éxito individual. Entendían que la fortaleza de la comunidad era más importante que el triunfo de cualquier persona particular. Practicaban el compartir recursos no por caridad impuesta, sino porque reconocían que ayudar a otros finalmente fortalecía las posibilidades de supervivencia de todos. Mientras estas prácticas ancestrales se extendían de pueblo en pueblo, llevadas por viajeros y refugiados que buscaban vidas mejores, algo notable comenzó a suceder. Las personas descubrieron que las formas antiguas no se trataban solo de supervivencia. Se trataban de crear vidas más ricas y significativas. Las prácticas de curación tradicionales no solo trataban síntomas.
abordaban a la persona completa, entendiendo las conexiones entre la salud física, el bienestar emocional y el equilibrio espiritual. Las comunidades que adoptaron estas tradiciones redescubiertas comenzaron a prosperar de maneras que sorprendieron incluso a sus propios miembros. Los niños que habían crecido desconectados de la naturaleza se encontraron aprendiendo a identificar plantas comestibles, a entender el comportamiento animal, a leer patrones climáticos en las nubes y el viento. Los adultos que se habían sentido impotentes ante la complejidad moderna descubrieron habilidades que les dieron confianza y autosuficiencia. Los sistemas de trueque que surgieron no eran intercambios rudimentarios de bienes, sino redes sofisticadas basadas en relaciones, confianza y beneficio mutuo. Una mujer experta en medicina herbal podría intercambiar su conocimiento y remedios por ayuda con reparaciones de construcción. Un hombre con habilidades de carpintería podría crear herramientas a cambio de alimentos conservados o servicios de enseñanza para sus hijos. Estas no eran medidas desesperadas nacidas de la pobreza, sino sistemas económicos vibrantes que valoraban las habilidades humanas y las relaciones por encima de instrumentos financieros abstractos. Lo que hizo estas innovaciones particularmente poderosas fue su resistencia inherente. A diferencia de los sistemas modernos que dependían de cadenas de suministro complejas e infraestructura tecnológica, estos enfoques tradicionales estaban diseñados para funcionar incluso cuando el apoyo externo desaparecía. Eran antifrágiles. Se volvían más fuertes cuando se estresaban, más robustos cuando se desafiaban. Los modelos de liderazgo que surgieron de este redescubrimiento de la sabiduría ancestral fueron particularmente inspiradores. En lugar de estructuras autoritarias basadas en control y competencia, las comunidades desarrollaron sistemas colaborativos, donde el liderazgo se ganaba mediante el servicio, la sabiduría y la capacidad de construir consenso. Los líderes no eran figuras distantes tomando decisiones desde arriba, sino miembros integrales de la comunidad que asumían la responsabilidad de asegurar que se satisficieran las necesidades de todos. Estos no eran fantasías idealistas, sino sistemas prácticos que habían sido probados a lo largo de siglos de experiencia humana. Representaban la sabiduría acumulada de incontables generaciones que habían enfrentado y superado desafíos que habrían parecido insuperables para las personas modernas acostumbradas a soluciones tecnológicas para cada problema. Mientras la noticia de estas comunidades exitosas se extendía, más y más personas comenzaron a buscar a los ancianos y guardianes del conocimiento tradicional en sus propias áreas. Las bibliotecas y universidades, donde aún funcionaban, se convirtieron en tesoros no solo de información moderna, sino de documentos históricos que describían prácticas ancestrales. Las personas se dieron cuenta de que los libros antiguos, el folclore, las historias que contaban sus abuelos no eran solo reliquias encantadoras del pasado, sino guías prácticas para crear formas de vida sostenibles y resistentes. La transformación fue profunda y sorprendentemente rápida. En meses, las comunidades que habían parecido sin esperanza estaban floreciendo con propósito y confianza renovados. Habían redescubierto algo que la civilización moderna había perdido en su búsqueda de eficiencia y crecimiento: la comprensión de que los seres humanos son fundamentalmente criaturas sociales, que prosperan mejor cuando trabajan juntos, en armonía con los sistemas naturales. Pero mientras estas adaptaciones innovadoras comenzaron a echar raíces y extenderse de comunidad en comunidad, transmitidas de boca en boca y demostradas a través del éxito visible, algo más se estaba extendiendo junto a ellas. Mientras las personas estaban aprendiendo a curarse con remedios tradicionales y a gobernarse con sabiduría ancestral, también estaban compartiendo algo más oscuro, algo que pronto pondría a prueba si su nueva resistencia podría soportar desafíos que incluso sus ancestros nunca habían conquistado completamente. Las historias viajaban más rápido que la propia plaga, llevadas en las botas gastadas de mercaderes y los cascos urgentes de mensajeros montados. En esta era antes de periódicos o cables de telégrafo, la información se movía a través de una vasta red invisible que conectaba cada pueblo, cada señorío, cada granja aislada a través de la Europa medieval. Imagina, si quieres, estar en el cruce de un pequeño pueblo comercial en una fresca mañana de otoño. El aroma del humo de leña se mezcla con el olor del pan fresco de la panadería, y puedes escuchar el suave repiqueteo de los cascos de caballos acercándose desde el este. Estos viajeros cargan algo más precioso que las sedas más finas o las especias más raras en sus alforjas. Cargan noticias. El mundo medieval estaba mucho más conectado de lo que podríamos imaginar. Aunque es cierto que la mayoría de las personas nunca se aventuraban más allá de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, la información fluía constantemente a lo largo de rutas bien establecidas.
Los comerciantes eran las arterias de este sistema de comunicación, llevando no solo mercancías, sino chismes, rumores y despachos urgentes de pueblo en pueblo. Una noticia que comenzaba en Madrid podía llegar a Sevilla en cuestión de días, y desde allí extenderse por todo el continente como ondas en un estanque tranquilo. Pero durante tiempos de crisis, este flujo suave de información se convertía en algo mucho más urgente y peligroso. Cuando se extendió por primera vez la noticia de que una terrible pestilencia había azotado las costas orientales, las noticias corrieron por delante de la propia enfermedad, a menudo distorsionadas y magnificadas con cada relato. Un reporte de 100 muertes podía convertirse en 1000 para cuando llegara al siguiente pueblo. Una enfermedad misteriosa podía transformarse en cuentos de castigo divino o invasión extranjera. Imagina a un mensajero cansado desmontando en una posada, su caballo cubierto de sudor. La sala común se queda en silencio, mientras los viajeros se inclinan para escuchar sus susurros urgentes. La enfermedad ha llegado a Cádiz, podría decir. Y en cuestión de horas, esa noticia estaría corriendo hacia Madrid, hacia Barcelona, hacia cada rincón del mundo conocido. Pero con cada nuevo relato se añadían nuevos detalles. Algunos afirmaban que los afligidos se volvían negros como el carbón. Otros susurraban que ciudades enteras yacían vacías, sus calles patrulladas solo por cuervos. La Iglesia jugaba un papel crucial en esta red de información. Monjes y sacerdotes mantenían correspondencia a través de vastas distancias, compartiendo no solo guía espiritual, sino inteligencia práctica sobre convulsiones políticas, desastres naturales y amenazas emergentes. Las escuelas catedralicias y monasterios servían como centros de comunicación, donde las cartas eran copiadas y enviadas a lo largo de rutas establecidas. Un solo trozo de pergamino podía viajar cientos de kilómetros, pasado de abadía en abadía como un relevo sagrado. Sin embargo, a pesar de toda su eficiencia, este Internet medieval era vulnerable a los mismos problemas que afectan a los sistemas de información hoy en día. Los reportes falsos se extendían tan rápidamente como los verdaderos, y a menudo resultaban más convincentes. Durante tiempos de incertidumbre, la gente ansiaba explicaciones, incluso las imposibles. La peste negra no era solo una enfermedad, era la ira de Dios, o una conspiración judía, o el resultado de aire corrupto de erupciones volcánicas. Cada explicación encontraba creyentes ansiosos y difusores dedicados. Considera el peso psicológico de recibir tales noticias en una época cuando el entendimiento médico permanecía primitivo. Un campesino que escuchara que una plaga se acercaba podía tener solo días para decidir si abandonar sus campos y huir con su familia. Un comerciante podía necesitar elegir entre completar una ruta comercial rentable o correr a casa para advertir a sus seres queridos. Estas no eran decisiones abstractas, eran asuntos de vida o muerte, tomadas con información incompleta y a menudo contradictoria. La velocidad de comunicación variaba dramáticamente dependiendo de la urgencia del mensaje y los recursos disponibles. Los correos reales, cabalgando en relevos con caballos frescos en cada estación, podían cubrir distancias tremendas en tiempo notablemente corto. Durante la Guerra de los 100 años, las noticias de batallas importantes a veces llegaban a cortes lejanas en 3 o 4 días. Pero para la gente ordinaria, la información se movía al ritmo del viaje normal, aproximadamente 30 a 50 kilómetros por día a pie, tal vez 80 a caballo. Esto creaba una extraña distorsión temporal a través de la Europa medieval. En Madrid, la gente podía ya estar implementando medidas desesperadas contra una plaga que se acercaba, mientras que aldeanos a solo 100 kilómetros de distancia continuaban sus rutinas diarias en feliz ignorancia. El tiempo mismo parecía moverse a diferentes velocidades, con la crisis corriendo por delante como un frente de tormenta mientras la normalidad persistía en su estela. El impacto psicológico de este flujo desigual de información no puede ser subestimado. Imagina vivir en un mundo donde noticias devastadoras podían llegar en cualquier momento, llevadas por un extraño en el camino. No había manera de verificar reportes inmediatamente, ninguna autoridad central para separar la verdad del rumor. Una sola falsa alarma podía desencadenar pánico masivo y disrupción económica. Una advertencia retrasada podía condenar comunidades enteras. Las mujeres a menudo desempeñaban papeles cruciales pero pasados por alto en estas redes de información. Vendedoras del mercado, parteras y esposas de viajeros creaban sus propios canales de comunicación, compartiendo noticias de conexiones familiares, oportunidades económicas y peligros emergentes. Una partera viajando entre pueblos podía llevar noticias de una cosecha exitosa o un brote de fiebre. La esposa de un comerciante recibiendo una carta de parientes distantes podía desencadenar rumores que se extendían por toda su comunidad en cuestión de horas.
El sistema tenía sus propios controles y equilibrios internos. Los viajeros experimentados aprendían a sopesar las fuentes cuidadosamente, comparando reportes de múltiples mensajeros antes de tomar decisiones cruciales. Ciertos individuos comerciantes respetados, escribas instruidos, artesanos confiables, desarrollaban reputaciones por reportar con precisión. Su palabra tenía más peso que la de vagabundos desconocidos o alarmistas obvios. Pero incluso los sistemas de verificación más meticulosos podían verse desbordados durante emergencias reales. Cuando la peste negra finalmente llegó a Europa occidental, ninguna cantidad de escepticismo podía descartar la evidencia creciente. Pueblo tras pueblo cayó en silencio. Las rutas comerciales se convirtieron en carreteras desiertas. La red de información que había transmitido tantas falsas alarmas ahora luchaba por transmitir la magnitud de una catástrofe muy real. Las casas religiosas a menudo servían como santuarios de información, además de refugio para las personas. Los monasterios mantenían crónicas detalladas, registrando no solo eventos locales, sino noticias de todo el mundo conocido. Estos escribas pacientes crearon una forma temprana de periodismo, aunque su trabajo podría no ser leído durante décadas o siglos. Sus registros cuidadosos ayudarían más tarde a los historiadores a entender cómo fluía la información a través de la sociedad medieval, y cómo ese flujo podía ser interrumpido por las crisis. La tecnología de la escritura misma imponía ciertas limitaciones en la comunicación medieval. El pergamino era caro, la tinta debía prepararse cada vez, y cada letra requería un trabajo meticuloso con pluma y caña. Los mensajes urgentes a menudo se mantenían breves por necesidad, dejando detalles cruciales a suplementos verbales que podrían ser distorsionados u olvidados. Las noticias importantes podrían llegar como fragmentos crípticos, requiriendo interpretación e imaginación para llenar los vacíos. Mientras el otoño se profundizaba a través del continente, los ritmos normales de comunicación estacional comenzaron a cambiar. Los comerciantes que usualmente hacían rondas finales antes de que las tormentas invernales se asentaran, se encontraron portando noticias cada vez más alarmantes. Los mensajes que deberían haber sido correspondencia comercial rutinaria tomaron matices de miedo e incertidumbre. El invierno que se acercaba, siempre un tiempo de aislamiento y dificultades, ahora parecía prometer algo mucho peor que frío y hambre. Estas historias moldearían el destino de pueblos distantes y aldeas remotas, determinando quién se prepararía para la tormenta que se avecinaba y quién la enfrentaría desprevenido. La información que viajaba por estas redes antiguas llevaba más que noticias. Llevaba el poder de salvar vidas o condenarlas, de unir comunidades en un propósito común, o dispersarlas en fuga desesperada. En la luz parpadeante de las velas de innumerables hogares esa noche, las familias se reunían para discutir las noticias del día, sopesando rumores frente a esperanzas, tratando de adivinar el futuro a partir de fragmentos de verdad distante. Algunos pueblos se prepararon, otros entraron en pánico, y en esta diferencia crucial yacían las semillas de supervivencia o devastación. Imaginen, si quieren, la próspera ciudad de Milán, en el otoño de 1347. Les ha llegado la noticia de una terrible plaga que arrasa puertos distantes. Los líderes de la ciudad se reúnen en cámaras silenciosas, la luz de las velas parpadeando sobre sus rostros preocupados. A diferencia de tantos otros, no descartan estos reportes como meros rumores o problemas distantes. En cambio, toman una decisión que resonará en la historia. Las autoridades de Milán cierran rápidamente las puertas de su ciudad a todos los viajeros de regiones afectadas. Establecen procedimientos estrictos de cuarentena, requiriendo que cualquiera que entre a la ciudad permanezca aislado durante semanas antes de unirse a la población general. Los guardias patrullan las murallas no solo por amenazas militares, sino por signos de enfermedad entre los visitantes potenciales. Los suministros de alimentos son cuidadosamente almacenados, y se ponen en marcha protocolos de emergencia. Ahora imaginen el contraste en Pisa, donde los comerciantes continúan sus prósperas rutas comerciales, descartando los reportes distantes de plaga como cuentos exagerados destinados a interrumpir el comercio. Sus puertos permanecen abiertos, sus mercados abarrotados, sus puertas acogedoras para todos los que portan bienes y monedas. La ciudad vibra con la energía confiada de aquellos que se creen intocables. Esta división entre preparación y negación resultaría profética. Las medidas cuidadosas de Milán los protegerían de lo peor de la furia de la peste negra, mientras que ciudades como Pisa contemplarían impotentes cómo la plaga devoraba sus poblaciones. Pero ¿qué llevó a algunas comunidades hacia la sabiduría mientras otras abrazaron la negación? La respuesta reside en algo profundamente humano: el poder del aprendizaje social y la memoria colectiva.
Los pueblos que habían experimentado brotes previos, incluso de enfermedades menores, poseían lo que podríamos llamar memoria institucional. Sus residentes mayores recordaban las señales, los patrones, la velocidad devastadora con la que la enfermedad podía propagarse. Estas comunidades habían aprendido a leer las advertencias tempranas, a interpretar reportes distantes no como amenazas abstractas, sino como llamadas urgentes a la acción. Consideren el pueblo de Ragusa, situado en la costa adriática. Esta república marítima había resistido numerosas crisis de salud, traídas por barcos mercantes a lo largo de los siglos. Cuando las noticias de la plaga llegaron a sus oídos, los líderes del pueblo no dudaron. Implementaron el primer sistema formal de cuarentena del mundo, requiriendo que los barcos anclen en alta mar durante 30 días antes de entrar al puerto. Lo llamaron Trentino, de la palabra italiana para 30. Los ciudadanos de Ragusa entendían algo profundo: que la preparación requería sacrificar la comodidad inmediata por la supervivencia a largo plazo. Su próspero puerto se volvería silencioso, su comercio rentable se ralentizaría, pero su gente viviría para ver otra estación. Mientras tanto, en comunidades donde la prosperidad había engendrado complacencia, el mismo éxito que debería haber proporcionado recursos para la preparación, en cambio, fomentó una soberbia peligrosa. Las ciudades ricas con murallas fuertes y graneros llenos se convencieron de que sus ventajas materiales las hacían invulnerables a lo que veían como una enfermedad de pobres. Las dinámicas psicológicas en juego eran fascinantes y trágicas. Las comunidades que optaron por la preparación a menudo contaban con un liderazgo fuerte y unificado, capaz de tomar decisiones difíciles con rapidez. Poseían lo que los investigadores de crisis ahora llaman eficacia colectiva. La creencia compartida de que podían trabajar juntos para resolver problemas y protegerse mutuamente. Pero la preparación conllevaba costos reales que ponían a prueba la determinación de la comunidad. Cerrar las rutas comerciales significaba dificultades económicas. Las medidas de cuarentena separaban a las familias y alteraban los vínculos sociales. El racionamiento de alimentos requería que los ciudadanos confiaran en que sus líderes distribuirían los recursos de manera justa durante tiempos de escasez. Algunos pueblos que comenzaron con buenas intenciones desistieron cuando estos sacrificios se volvieron demasiado pesados. Los ciudadanos exigían que se reanudara el comercio rentable, que se levantaran las restricciones, que la vida normal regresara. Los líderes enfrentaban decisiones imposibles entre mantener las medidas protectoras y preservar la cohesión social. Imagina una reunión del Consejo Municipal en la ciudad francesa de Aviñón, ya sede de la corte papal y habituada a manejar desafíos complejos. Mientras llegan los informes de la plaga que se aproxima, estallan debates acalorados en las cámaras del Consejo. Los comerciantes argumentan que cerrar la ciudad causaría más daño que la enfermedad misma. Los líderes religiosos debaten si el brote representa un castigo divino que no puede evitarse a través de medidas terrenales. Los médicos, con su comprensión limitada, ofrecen consejos contradictorios sobre la transmisión y el tratamiento. Sin embargo, algunas comunidades encontraron formas extraordinarias de equilibrar la preparación con la compasión. En ciertas ciudades alemanas, los ciudadanos se organizaron en vigilancia vecinal, no para combatir el crimen, sino para monitorear la salud. Las familias se cuidaban mutuamente, compartiendo recursos mientras mantenían una distancia cuidadosa. Desarrollaron sistemas de atención que reconocían tanto la realidad del contagio como la necesidad humana de conexión. Estas comunidades preparadas crearon innovaciones nacidas de la necesidad. Desarrollaron mejores sistemas para la conservación de alimentos, para el manejo de desechos, para mantener la limpieza en espacios confinados. Aprendieron a identificar síntomas tempranos y responder rápidamente para prevenir la propagación. Más importante aún, mantuvieron la esperanza a través de la acción colectiva. Imagina la tranquila satisfacción de los vecinos trabajando juntos hacia la seguridad común. El ritmo pausado de las tareas compartidas, el consuelo de saber que la sabiduría guiaba sus acciones. Al elegir la preparación sobre el pánico, descubrieron que la esperanza crece más fuerte cuando es nutrida por muchas manos. La ironía era evidente. Los pueblos que aceptaron la realidad de su vulnerabilidad a menudo resultaron ser los más resistentes, mientras que aquellos que insistían en su invulnerabilidad se volvieron los más frágiles. La preparación requería reconocer la oscuridad, pero este reconocimiento se convirtió en la base para la luz. Imagina la tranquila sabiduría que esto nos enseña, que la fortaleza a menudo no viene de negar nuestros miedos, sino de enfrentarlos con ojos claros y corazones firmes. Al aceptar lo que no podían controlar, estas comunidades descubrieron lo que sí podían transformar. Mientras el invierno se intensificaba en toda Europa en 1347,
Los pueblos preparados se asentaron en sus rutinas defensivas. Los guardias mantuvieron vigilias atentas. Los ciudadanos siguieron los nuevos protocolos con determinación sombría. Y los líderes tomaron decisiones diarias, equilibrando la precaución con la necesidad. En estas comunidades, la gente encontró consuelo en la acción con propósito, en el conocimiento de que estaban haciendo todo lo que estaba en su poder para proteger lo que más valoraban. Imagina la tranquila fortaleza que llenaba estos espacios protegidos. Familias reuniéndose a la luz de las velas, confiadas en sus precauciones, encontrando paz en su vigilancia compartida. Hay algo profundamente consolador sobre las comunidades unidas en propósito, cada persona contribuyendo a la seguridad de todos. Pero incluso en las comunidades más preparadas, una verdad inquietante se estaba haciendo evidente. Podían ver el humo elevándose desde ciudades distantes. Podían escuchar los rumores llevados por los pocos comerciantes, a quienes aún permitían la entrada después de la cuarentena. Los informes hablaban de regiones enteras cayendo en silencio, de rutas comerciales abandonadas, de los ritmos normales de la vida medieval deteniéndose por completo. Los pueblos preparados se habían ganado tiempo, habían aumentado sus probabilidades de supervivencia, habían demostrado el poder de la sabiduría colectiva sobre la negación individual. Sin embargo, no podían escapar completamente de la realidad que estaba envolviendo su mundo. Su preparación les había dado la mejor oportunidad posible, pero la oportunidad misma permanecía incierta. Y mientras las noticias continuaban llegando del mundo exterior, incluso estas comunidades sabias comenzaron a entender que la preparación sola podría no ser suficiente para detener lo que venía después. La plaga no era meramente un desafío a ser manejado, sino una fuerza de la naturaleza que pondría a prueba cada suposición sobre la vida medieval, cada estructura de la sociedad, cada creencia sobre la capacidad humana y la voluntad divina. El invierno venidero revelaría si la sabiduría y la preparación podrían verdaderamente resistir contra la oscuridad que se extendía por el mundo conocido, o si algunas fuerzas eran simplemente demasiado vastas, demasiado implacables, demasiado transformadoras para ser contenidas por incluso la respuesta humana más reflexiva. La naturaleza humana reveló sus verdades más profundas cuando ninguna cantidad de preparación podía protegerlos de lo que venía. Todos los suministros almacenados, toda la planificación cuidadosa, todas las estrategias de supervivencia. Podían preservar el cuerpo, pero no podían preparar el alma para lo que emergía cuando la delgada fachada de la civilización comenzaba a agrietarse. Sin embargo, incluso en estas revelaciones sobre nuestra complejidad, descubrimos algo hermoso. Que debajo de todas nuestras fachadas cuidadosas yace algo esencialmente humano que no puede ser destruido, solo revelado. En la crisis, aprendemos no solo nuestras debilidades, sino nuestras fortalezas inesperadas. Imaginen, si quieren, observar a su vecino, el hombre que siempre había saludado cortésmente por encima de la cerca del jardín, de repente montando guardia sobre sus suministros de comida con una escopeta. Visualicen a la maestra de escuela que había pasado décadas cultivando las mentes de los niños ahora, calculando si compartir su agua con el hijo de un extraño valía la pena arriesgar la supervivencia de su propia familia. Estas no eran bestias que se rebelaban. Eran personas comunes descubriendo aspectos de sí mismas que nunca imaginaron que existían. El invierno de 1846 mostró esta transformación con brutal claridad. En las montañas de Sierra Nevada, mientras el grupo Donner se encontró atrapado por nieve más profunda de lo que nadie había imaginado posible, el barniz de las convenciones sociales comenzó a disolverse. Santiago Herrera, un hombre de negocios que se había enorgullecido de su carácter moral, se vio envuelto en una discusión que escaló hasta la violencia. Cuando Juan Serrano alzó su látigo contra los bueyes de Herrera y luego contra el propio Herrera, el hombre civilizado desapareció. En ese momento de rabia y desesperación, el cuchillo de Herrera encontró el corazón de Serrano. Las consecuencias revelaron algo aún más aterrador que el asesinato mismo. La rapidez con que el grupo se reorganizó en torno a esta nueva realidad. En cuestión de horas, habían desterrado a Herrera del grupo, enviándolo solo hacia la inmensidad helada. Su esposa e hijos vieron a su protector desaparecer en la nieve, sabiendo que tal vez nunca lo volverían a ver. El grupo que había comenzado como una comunidad de familias se había convertido en algo completamente diferente. Una colección de supervivientes, calculando a quién valía la pena salvar y a quién se podía sacrificar. Pero no fueron solo los momentos dramáticos los que revelaron la complejidad de la naturaleza humana. Fue en las decisiones silenciosas, las pequeñas traiciones, los diminutos actos de egoísmo que se acumularon como copos de nieve.
Margarita Herrera se encontró escondiendo pedazos de pan de otros niños hambrientos para guardarlos para los suyos. Guillermo Ruiz descubrió que podía mirar directamente a un bebé que lloraba y no sentir nada más que irritación por el ruido. Estas personas no se estaban volviendo malvadas. Se estaban volviendo honestas sobre lo que realmente significaba la supervivencia. La revelación más inquietante no fue que las personas pudieran volverse crueles bajo presión, sino lo natural que se sintió, la escasa lucha interna que acompañó estas transformaciones. Tamsen Donner, una vez una maestra devota, se encontró calculando el valor alimentario de los miembros más débiles de su grupo, con la misma precisión clínica que había usado una vez para planificar lecciones. La mente humana, parecía, era notablemente adaptable a circunstancias que deberían haber sido impensables. Sin embargo, junto a estas revelaciones oscuras llegaron momentos de gracia inexplicable que desafiaron toda lógica. Mientras algunos acaparaban cada migaja, otros continuaron compartiendo incluso cuando compartir significaba muerte segura. Margarita Herrera, a pesar del hambre de sus propios hijos, continuó consolando a los niños huérfanos de la familia Santos. Patricio Moreno, un inmigrante gallego, abrió su cabaña a cualquiera que necesitara refugio, incluso mientras los suministros de su propia familia se reducían a nada. Estos actos de bondad no nacieron de la abundancia o la seguridad, emergieron de las profundidades mismas de la desesperación. Era como si algunas personas, cuando fueron despojadas de todo lo externo, descubrieron un recurso interno que era más fuerte que el instinto de supervivencia mismo. Tomaron decisiones que carecían de lógica racional. Decisiones que priorizaron el bienestar ajeno por encima de su propia supervivencia. El peso psicológico de estas decisiones creó fracturas que fueron más profundas que el hambre física. Virginia Herrera, de solo 13 años, vio a su padre desterrado y a su familia fracturarse. Vio a adultos en quienes había confiado tomar decisiones que revelaron la naturaleza arbitraria de los límites morales. La niña que había comenzado el viaje creyendo en distinciones claras entre el bien y el mal, se encontró en un mundo donde la supervivencia misma era un compromiso moral. Tal vez lo más inquietante fue cómo estas circunstancias extremas revelaron la aleatoriedad del heroísmo y la cobardía. Personas que habían mostrado valor en la vida cotidiana se desmoronaron bajo presión, mientras que otros, que habían parecido insignificantes, se elevaron a alturas extraordinarias de sacrificio. No había forma de predecir quién se quebraría y quién se doblaría sin romperse. La montaña no se preocupaba por sus reputaciones previas, su posición social o sus valores personales. Simplemente aplicó presión y reveló lo que yacía bajo la superficie de cada alma humana. Algunos descubrieron manantiales de resistencia que nunca supieron que poseían. Otros encontraron espacios vacíos donde habían asumido que residía la fuerza. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando el canibalismo se volvió no solo pensable, sino necesario para la supervivencia, algo esencialmente humano persistió. Aquellos que tomaron la elección tabú definitiva de consumir carne humana, lo hicieron con profunda renuencia y trauma duradero. Cruzaron esa línea no porque se hubieran convertido en monstruos, sino porque siguieron siendo lo suficientemente humanos para elegir la vida por encima de los principios, el amor por encima de la pureza moral. La tragedia no fue que no cumplieron con algún estándar imposible de perfección. La tragedia fue que estas revelaciones sobre la naturaleza humana llegaron a un costo tan devastador. Cada revelación sobre la condición humana tuvo un precio. El sufrimiento que marcó a los supervivientes para el resto de sus vidas. Mientras nos acomodamos en nuestras vidas cómodas, con nuestros refrigeradores llenos y nuestra seguridad dada por sentada, es fácil juzgar a esas almas desesperadas atrapadas en las montañas, pero su historia nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Llevamos dentro de nosotros mismos la misma capacidad tanto para la bondad trascendente como para el egoísmo más brutal. La diferencia entre nosotros y ellos no es superioridad moral, es simplemente que no hemos sido probados a ese nivel aún. Sin embargo, de estas profundidades de la complejidad humana, de este valle más oscuro del viaje del alma, surgió algo inesperado. La extrema gravedad de sus circunstancias creó las condiciones para las más hermosas expresiones del amor y sacrificio humanos. Cuando todo lo externo fue despojado, cuando la supervivencia misma pendía de un hilo, algunos descubrieron que su capacidad de cuidar a otros no se vio disminuida, sino de alguna manera purificada e intensificada. En la hora más oscura, la luz encontró una manera de filtrarse a través de las grietas de la desesperación. Incluso mientras la enfermedad devastaba comunidades y el miedo atenazaba corazones, algo hermoso comenzó a emerger de las profundidades del sufrimiento humano. Estos no fueron los grandes gestos que los libros de historia recordarían, sino los actos silenciosos de gracia que parpadeaban como velas en la tormenta.
Imaginen, si quieren, una calle empedrada en Florencia, 1348. La peste negra se ha llevado casi la mitad de la población de la ciudad. Los cuerpos yacen sin recoger, y los vivos se refugian tras puertas atrancadas. Sin embargo, en esta escena de horror inimaginable, un joven panadero llamado Marco continúa dejando hogazas frescas fuera de los hogares de familias demasiado enfermas para salir de casa. No pide nada a cambio. Sus propios hijos han perecido, su esposa batalla contra la fiebre, pero cada amanecer lo encuentra amasando masa a la luz de las velas, transformando harina en esperanza. Estos momentos de gracia aparecían en todas partes, como flores silvestres creciendo a través de las grietas de un mundo destrozado. En los barrios azotados por la peste de Madrid, una costurera viuda llamada Leonor descubrió a 3 niños huérfanos buscando restos de comida. Sin dudar, abrió su humilde hogar para ellos, compartiendo sus últimos pedazos de pan y envolviéndolos en mantas que había cosido con la ropa de su difunto esposo. Cuando los vecinos susurraron que se estaba poniendo en peligro, Leonor simplemente sonrió y dijo: «Si perdemos nuestra humanidad para salvar nuestras vidas, ¿qué hemos salvado realmente?». Imaginen la escena en un monasterio a las afueras de Sevilla, donde el hermano Tomás se encontró solo después de que sus compañeros monjes habían huido o caído víctimas de la enfermedad. Las aldeas circundantes miraban al monasterio en busca de orientación, pero Tomás no poseía sabiduría especial sobre la curación. Lo que sí tenía era una abundancia de compasión. Cada mañana caminaba entre los enfermos, no ofreciendo falsas promesas de recuperación, sino simplemente sentándose con aquellos que estaban muriendo, tomándoles las manos, pronunciando palabras tiernas, asegurándose de que ningún alma partiría de este mundo sintiéndose abandonada. Los actos más notables de gracia a menudo provenían de aquellos que menos tenían que dar. En una pequeña aldea alemana, una anciana conocida solo como Greta había visto a la peste llevarse a toda su familia. Sus vecinos esperaban que se sumiera en el dolor, quizás incluso diera la bienvenida a la muerte ella misma. En cambio, Greta comenzó a hacer rondas a cada hogar restante, llevando consigo una pequeña olla de sopa hecha con cualquier verdura y hierba que pudiera recoger. La sopa en sí era escasa, pero el calor de la conexión humana que representaba era inconmensurable. Consideren la historia de un médico en Valencia, el doctor Benito, quien había perdido sus libros médicos y la mayoría de sus instrumentos a manos de saqueadores. Podría haberse retirado a la seguridad del campo, como habían hecho muchos de sus colegas. En cambio, permaneció en la ciudad, atendiendo a los enfermos con nada más que sus manos y su presencia. Cuando le preguntaron por qué se quedó cuando podía ofrecer tan poca intervención médica, respondió: «A veces la medicina más poderosa es saber que alguien se preocupa lo suficiente como para quedarse». Imaginen el gentil consuelo que esto traía a las familias que veían sufrir a sus seres queridos. En medio de una pérdida tan devastadora, la presencia del doctor Benito se volvió como una vela cálida en una habitación fría. Pequeña quizás, pero proyectando luz que llegaba a cada rincón de la desesperación. Estos actos de gracia se extendieron más allá de la bondad individual para transformar comunidades enteras. En una ciudad azotada por la peste en España, los residentes sobrevivientes tomaron una decisión extraordinaria. En lugar de acaparar los pocos recursos restantes, establecieron una cocina común donde todos, independientemente de su estatus social anterior, compartirían cualquier comida que pudiera encontrarse. Señores y sirvientes se sentaron lado a lado, partiendo el pan juntos de una manera que habría sido impensable antes de la peste. La enfermedad había despojado las barreras artificiales, revelando la igualdad fundamental del sufrimiento humano y la dignidad humana. Quizás lo más conmovedor fueron los regalos anónimos que aparecían durante los días más oscuros. En innumerables ciudades a través de Europa, los residentes despertaban para encontrar pequeñas ofrendas dejadas en sus umbrales: un frasco de miel, una capa caliente, un puñado de fruta seca, un juguete de madera tallado para un niño en duelo. Nadie jamás se atribuyó el mérito de estos regalos. Aparecían como el rocío de la mañana, evidencia de alguna bondad inexplicable que persistía incluso cuando la esperanza parecía perdida. Los años de la peste revelaron que dentro del corazón humano yace una capacidad inagotable para la gracia. Incluso cuando fueron despojados de todo lo familiar y consolador, las personas encontraron maneras de alcanzar más allá de su propio sufrimiento para tocar el dolor de otro con ternura. Una madre que había perdido a sus propios hijos acuna a un bebé lloroso de una extraña. Un comerciante que había perdido su fortuna compartiría su última moneda con un mendigo. Un sacerdote que había perdido su fe aún ofrecería los últimos ritos a los moribundos,
porque el ritual mismo se había convertido en un acto de amor, en lugar de deber religioso. Estos no fueron actos calculados de heroísmo, sino expresiones espontáneas de nuestra naturaleza más profunda. En momentos cuando el instinto de supervivencia podría haber exigido egoísmo, innumerables individuos eligieron en cambio encarnar la gracia. Alimentaron a los hambrientos cuando ellos mismos estaban muriendo de hambre. Consolaron a los moribundos cuando ellos mismos estaban aterrorizados. Ofrecieron esperanza cuando ellos mismos desesperaban. La hermosa paradoja de estos años de peste fue que mientras la enfermedad redujo la población, de alguna manera expandió el alma. Enfrentados con la cruda realidad de la mortalidad, las personas descubrieron lo que realmente importaba. Las divisiones artificiales que una vez habían parecido tan importantes, riqueza, estatus, educación, se desvanecieron como nieve bajo el sol primaveral. Lo que permaneció fue el núcleo irreducible del valor humano y el impulso irresistible de cuidarse unos a otros. En monasterios y cabañas, en palacios y chozas de campesinos, la misma historia se repetía. Cuando todo lo demás había sido despojado, el amor permanecía. Cuando toda comodidad se había perdido, la bondad perduró. Cuando la muerte parecía tener la última palabra, la gracia habló más fuerte. Imaginen una tarde tranquila en una de estas comunidades tocadas por la peste. El sol se pone a través de ventanas de hogares donde las familias se reúnen más cerca ahora, habiendo aprendido la preciosa fragilidad de cada momento juntos. Niños que han presenciado pérdidas inimaginables aún así juegan juegos infantiles. Adultos que han sobrevivido lo impensable comparten comidas simples con profunda gratitud. Y en algún lugar en el crepúsculo que se acerca, alguien aún está realizando un pequeño acto de bondad, leyendo a un vecino anciano, remendando ropa para un amigo viudo, o simplemente prestando un oído atento a alguien que necesita desahogar su dolor en la oscuridad. Estos actos resonarían a través de generaciones, convirtiéndose en las historias fundacionales que las comunidades contarían a sus hijos. Recordarían no solo el horror de los años de peste, sino la gracia extraordinaria que emergió de ese horror. Entenderían que en las horas más oscuras de la humanidad, somos capaces de nuestras respuestas más luminosas. La luz que brilla más intensamente es a menudo la que resplandece en la más profunda oscuridad. Estos actos de gracia se convertirían en semillas plantadas en las cenizas de la devastación, semillas que florecerían en nuevas formas de compasión, nuevas instituciones de cuidado, nuevas maneras de entender nuestra responsabilidad hacia los demás. La peste terminaría, pero la memoria de la gracia perduraría, transmitida como una herencia preciosa de una generación a la siguiente, prueba de que ninguna oscuridad es tan completa que el amor no pueda encontrar un camino a través. Los pueblos que sobrevivieron fueron cambiados para siempre, sus mismas fundaciones remodeladas por las lecciones escritas en la pérdida. Imaginen, si quieren, una pequeña comunidad emergiendo del rigor del invierno, pero no el mismo pueblo que se había refugiado en el miedo apenas unas estaciones antes. Estos eran lugares que habían aprendido a respirar diferente, a organizarse alrededor de nuevas verdades sobre la supervivencia y la conexión humana. En Toledo, donde las familias comerciantes una vez habían acaparado grano mientras otros pasaban hambre, una transformación notable echó raíces. Los sobrevivientes establecieron lo que llamaron almacenes comunitarios, graneros compartidos donde las familias contribuían lo que podían y tomaban solo lo que necesitaban. Margarita Morales, una viuda panadera que había perdido a su esposo y 2 hijos, se convirtió en la guardiana de estos almacenes. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, no para hornear pan con fines lucrativos como su esposo había hecho una vez, sino para asegurar que ningún niño en su comunidad despertara con hambre nunca más. Imaginen la revolución silenciosa en estos actos simples. Los mismos espacios donde las personas se reunían fueron reimaginados. Las plazas de los pueblos que una vez habían sido lugares para que los comerciantes pregonaran sus mercancías, se convirtieron en cocinas comunales durante tiempos de escasez. Las iglesias abrieron sus puertas no solo para el culto dominical, sino como santuarios diarios donde los dolientes podían encontrar consuelo y el trabajo práctico de supervivencia podía continuar. La peste les había enseñado que el aislamiento significaba muerte, pero la conexión significaba vida. En York, los maestros de gremios sobrevivientes rompieron con siglos de tradición. Donde una vez los oficios habían sido herencias familiares celosamente guardadas, comenzaron a enseñar a cualquiera dispuesto a aprender. Guillermo Carpintero, quien había perdido a sus 3 hijos, acogió a niños huérfanos no como mano de obra gratuita, sino como la continuación del conocimiento que de otra manera podría morir con él. Imaginen estos nuevos contratos sociales siendo escritos no en documentos formales, sino en gestos diarios de interdependencia.
cuando el techo de Leonor Walsh se derrumbó bajo la nieve invernal, no fueron solo sus vecinos quienes llegaron con herramientas y madera. Fueron personas de todo el espectro social que habían aprendido que la fortaleza comunitaria dependía del bienestar de todos. El herrero trabajó junto al administrador del antiguo señor, y los niños que habían nacido en diferentes clases jugaron juntos mientras sus padres reconstruían lo que había sido roto. Estos pueblos desarrollaron lo que podríamos llamar prácticas memoriales, rituales de recuerdo que dieron forma a sus vidas diarias. En Cambridge, plantaron un bosquecillo de manzanos, uno por cada familia perdida por la peste. Pero estos no eran solo monumentos a los muertos, eran recordatorios vivos de abundancia que exigía cuidado. Cada primavera, mientras los árboles florecían, los sobrevivientes se reunían para contar historias de aquellos que habían perdido mientras planeaban las cosechas por venir. Los cambios más profundos no fueron solo sociales, sino profundamente institucionales. Los consejos municipales, que una vez habían sido el dominio exclusivo de comerciantes adinerados, comenzaron a incluir voces que habrían sido impensables antes de la catástrofe. Sarah Millwright, una mujer que había manejado el molino de grano de su difunto esposo durante lo peor de la peste, se vio consultada en asuntos que iban mucho más allá del comercio. Su conocimiento práctico de distribución de alimentos y gestión de recursos había demostrado ser más valioso que cualquier linaje noble. Imagina la fuerza silenciosa que surgió de estos nuevos acuerdos. Donde antes había habido jerarquías rígidas basadas en el nacimiento y la riqueza, la necesidad había creado redes basadas en la competencia y la contribución. El joven señor que había heredado las tierras de su padre pero no sabía nada de agricultura, trabajaba junto a campesinos ancianos que conocían los ciclos y estaciones de la tierra. El conocimiento fluía en direcciones que habrían escandalizado a la generación anterior. Estas comunidades desarrollaron nuevas formas de tomar decisiones también. En lugar de proclamaciones desde arriba, evolucionaron sistemas de consulta que honraban diferentes tipos de sabiduría. Cuando la sequía amenazaba las cosechas, no esperaban a que las autoridades distantes respondieran. Se reunían en círculos, agricultores, madres, artesanos, incluso niños que habían observado patrones que los adultos habían pasado por alto, y planificaban juntos para la supervivencia y la abundancia. Los mercados de invierno también se transformaron. Donde la escasez antes había puesto los precios fuera del alcance, estas comunidades recuperadas crearon sistemas de intercambio que aseguraban que todos pudieran participar. Desarrollaron lo que podría llamarse monedas de resistencia, intercambios de trabajo donde el tiempo y la habilidad importaban tanto como las monedas de plata. El conocimiento de hierbas medicinales de una mujer anciana podía intercambiarse por la fuerza de un joven para transportar madera, creando redes de dependencia mutua que fortalecían a toda la comunidad. Imagina las ceremonias silenciosas que marcaron estas transformaciones. Cada domingo, después del culto regular, las comunidades celebraban lo que llamaban consejos de remembranza, reuniones donde pronunciaban en voz alta los nombres de aquellos que habían perdido, pero también celebraban las habilidades y sabiduría que habían emergido de sus pruebas. Estas no eran ocasiones de duelo, sino afirmaciones de la vida continuando, creciendo más fuerte a través de la memoria y la adaptación. Los niños nacidos en estas comunidades transformadas crecieron con distintas ideas sobre cómo podían funcionar las sociedades humanas. Veían la cooperación como natural, el liderazgo como servicio, y la abundancia como algo para compartir en lugar de acumular. El joven Tomás Panadero, nacido 3 años después del fin de la peste, crecería dando por hecho que cada familia en el pueblo tenía voz en las decisiones importantes, que los recursos estaban destinados a circular para el beneficio de todos, y que la fuerza venía de la salud de toda la comunidad. Estos pueblos recuperados se convirtieron en laboratorios de posibilidad humana, aunque sus habitantes no habrían usado términos tan grandiosos. Eran simplemente personas que habían enfrentado la prueba definitiva de supervivencia y descubierto que sus viejas formas de organizar la sociedad habían sido tanto frágiles como innecesariamente crueles. Reconstruyeron no solo sus edificios y sus economías, sino sus relaciones fundamentales entre sí. Los efectos se extendieron más allá de sus propias fronteras. Los comerciantes que viajaban entre estas comunidades llevaban historias de cómo se podían hacer las cosas de manera diferente. Un comerciante que visitaba tanto el Toledo transformado como el Madrid sin cambios regresaría a casa con preguntas sobre por qué su propia comunidad aceptaba tanto sufrimiento innecesario cuando existían alternativas a solo un día de viaje. Imagina la confianza silenciosa que emergió de estos experimentos de vivir de manera diferente. Estas no eran sociedades perfectas, aún enfrentaban conflictos,
aún luchaban con las complejidades de la naturaleza humana. Pero habían demostrado que las comunidades podían reorganizarse en torno al cuidado en lugar de la competencia, en torno a la abundancia compartida en lugar de la acumulación individual. Los cambios arquitectónicos contaban sus propias historias. Las casas construidas después de la peste incluían espacios comunes que las generaciones anteriores habrían encontrado extraños, talleres compartidos donde los vecinos podían trabajar juntos, jardines comunales que no pertenecían a ninguna familia individual, pero alimentaban a muchas, y salones de reuniones diseñados no para proclamaciones de autoridad, sino para círculos de conversación y toma de decisiones compartida. Imagina caminar por estos vecindarios transformados, el suave zumbido del trabajo compartido desde los talleres, la vista de niños jugando en jardines cuidados por muchas manos cariñosas, el cálido resplandor de los salones de reuniones donde cada voz importa. Estos no eran solo edificios, eran monumentos al espíritu humano inquebrantable. Pero los cambios más importantes eran invisibles, escritos en los ritmos diarios de cómo las personas se relacionaban entre sí, cómo tomaban decisiones, cómo definían el éxito y la seguridad. Estas transformaciones resonarían a través de generaciones, moldeando las ideas y posibilidades que sus hijos heredarían. Los cambios más profundos vivían en la memoria y el hábito, pasados de abuela a nieta en los espacios silenciosos entre palabras. Mientras los gobiernos y ejércitos peleaban sus guerras visibles, la verdadera transformación estaba ocurriendo alrededor de los fuegos del hogar y en conversaciones susurradas, donde las mujeres compartían lo que habían aprendido sobre sobrevivir lo impensable. Imagina, si quieres, a una mujer anciana en una cabaña de luz tenue, sus manos curtidas trabajando constantemente en sus reparaciones mientras habla a su nuera. Su voz lleva el peso de la experiencia mientras comparte no solo recetas y remedios, sino la sabiduría más profunda de leer señales de peligro, de saber cuándo esconder comida y cuándo compartirla, de entender el delicado equilibrio entre confianza y precaución que había mantenido a su familia viva durante los tiempos más oscuros. Estas conversaciones estaban ocurriendo en cada hogar, en cada pueblo, mientras las mujeres que habían vivido a través de lo peor comenzaron a tejer su conocimiento duramente ganado en la trama de la vida diaria. No hablaban de estrategia o política, en cambio, enseñaban sabiduría práctica. Cómo preservar comida por más tiempo del que nadie pensaba posible, cómo leer las señales sutiles que predecían problemas comunitarios, cómo mantener la esperanza cuando la esperanza parecía tonta. Los niños que escuchaban estas historias absorbían mucho más que habilidades de supervivencia. Aprendían una nueva forma de ver el mundo, una que comprendía que la seguridad siempre era temporal, que los lazos comunitarios eran más valiosos que la riqueza individual, y que la capacidad de adaptarse rápidamente marcaba la diferencia entre prosperar y simplemente sobrevivir. Estas no eran lecciones que pudieras encontrar en ningún libro, eran conocimientos grabados en la memoria a través de la experiencia vivida. En las aldeas, las mujeres comenzaron a establecer lo que hoy llamaríamos redes informales de ayuda mutua, aunque ellas simplemente lo habrían llamado buena vecindad. Cuando el esposo de Sara enfermó, las otras mujeres de la aldea no solo trajeron sopa, trajeron un sistema coordinado de apoyo que aseguró que sus hijos fueran alimentados, sus animales cuidados y sus campos manejados hasta que él se recuperara. Esto no era caridad, era una inversión en la resistencia colectiva de la comunidad. Los rituales también estaban cambiando de maneras sutiles pero profundas. Los festivales de cosecha aún celebraban la abundancia, pero ahora también incluían ceremonias de gratitud por la supervivencia, reconocimientos de pérdida y compromisos renovados de cuidarse unos a otros. Las reuniones de invierno se convirtieron en oportunidades no solo para el entretenimiento, sino para compartir conocimientos sobre cómo resistir las dificultades, tanto literales como metafóricas. Las prácticas religiosas evolucionaron para incorporar esta nueva comprensión de la fragilidad e interdependencia. Las oraciones que una vez se habían enfocado en la salvación individual ahora enfatizaban la fortaleza comunitaria. Los sermones hablaban no solo de recompensas eternas, sino del deber sagrado de cuidarse unos a otros en esta vida. El concepto de providencia se expandió para incluir la idea de que la protección divina funcionaba a través de manos y corazones humanos. Quizás lo más importante, las formas en que la gente hablaba sobre el futuro cambiaron. Donde las generaciones anteriores habían planificado con confianza, asumiendo que el mañana se parecería en gran medida al hoy, estos supervivientes desarrollaron una relación diferente con la incertidumbre. Comenzaron a enseñar a sus hijos a mantener los planes con flexibilidad, a siempre tener alternativas, y a encontrar estabilidad no en las circunstancias externas, sino en sus conexiones con otros y su propia capacidad de adaptación.
Las historias que contaban a sus hijos reflejaban este cambio. En lugar de cuentos de hadas sobre príncipes valientes conquistando el mal a través de la fuerza, compartían historias sobre comunidades inteligentes sobreviviendo a través de la cooperación. Los héroes no eran necesariamente los más fuertes o los más audaces, eran aquellos que podían leer las situaciones con precisión, que podían unir a la gente, que podían encontrar soluciones en las que nadie había pensado antes. Esta sabiduría emergente no se escribió de ninguna manera formal. Vivía en el espacio entre las palabras, en la forma en que las madres hacían pausas antes de responder ciertas preguntas, en el énfasis particular que ponían en ciertas lecciones. Los niños aprendieron a prestar atención no solo a lo que se decía, sino a lo que no se decía, al peso del silencio que rodeaba ciertos temas. Las costumbres protectoras que se desarrollaron no fueron dramáticas u obvias, estaban entretejidas en los ritmos cotidianos de la vida. La forma en que las mujeres discretamente se informaban sobre las familias de las demás, la forma en que la información sobre forasteros se compartía silenciosamente a través de canales informales, la forma en que los recursos se distribuían para asegurar que ningún hogar se quedara demasiado rezagado. Estas prácticas crearon una red de conciencia y apoyo mutuo que era casi invisible para los forasteros, pero absolutamente esencial para el bienestar de la comunidad. Con el paso de las estaciones, esta sabiduría colectiva comenzó a tomar su propio impulso. Lo que había comenzado como respuestas individuales a la crisis gradualmente se convirtió en tradiciones comunitarias. El conocimiento que había sido duramente ganado a través del sufrimiento se convirtió en la base para una forma de vida más resistente. La gente descubrió que las habilidades que habían desarrollado para sobrevivir al trauma también los hacía mejores para prevenirlo, mejores para construir el tipo de comunidades donde tales traumas tenían menos probabilidades de ocurrir. Imagina el ritmo gentil de esta transformación. La sabiduría pasando de mano en mano como una llama preciosa. Cada persona agregando su propia comprensión mientras mantenía viva la luz esencial. De esta manera, el sufrimiento se convirtió en un maestro y la supervivencia se convirtió en una forma de arte. Las tradiciones orales que emergieron llevaban no solo información, sino sabiduría emocional sobre cómo procesar experiencias difíciles, cómo mantener la esperanza durante tiempos oscuros y cómo encontrar significado en el sufrimiento sin ser destruido por él. Estas historias se convirtieron en una forma de terapia colectiva, ayudando a cada nueva generación a entender que no eran los primeros en enfrentar desafíos imposibles y que la supervivencia no solo era posible, sino que podía llevar a algo mejor que lo que había venido antes. Los niños que crecían en este ambiente aprendieron la resistencia no como una cualidad personal a desarrollar en aislamiento, sino como una capacidad comunitaria que se mantenía a través de la atención constante a las relaciones, a los recursos compartidos y a las señales sutiles que indicaban cuándo se necesitaba intervenir. Entendían que la fuerza individual era importante, pero la fuerza comunitaria era esencial. Esta sabiduría los guiaría a través de futuras tormentas, no porque les ofreciera respuestas fáciles, sino porque les había enseñado cómo abordar los problemas de manera diferente, cómo ver oportunidades de colaboración donde otros verían solo competencia, y cómo encontrar esperanza en esa capacidad tan humana de adaptarse, cuidarse mutuamente y crear belleza incluso en medio de la incertidumbre. Y así llegamos al corazón de lo que estas voces distantes susurran a través de los siglos. Su legado se extiende a través de 5 siglos para tocarnos hoy, como la luz de estrellas distantes que continúa iluminando nuestro camino, mucho después de que su fuente haya pasado. Esta noche, hemos trazado juntos cómo la peste negra reveló algo profundo sobre la naturaleza humana, que incluso en nuestras horas más oscuras, poseemos una capacidad inquebrantable para la resistencia, la adaptación y la gracia. Piensa en esto por un momento. Cada vez que la sociedad moderna enfrenta una pandemia, un colapso económico o una agitación social generalizada, inconscientemente recurrimos a las lecciones aprendidas en esos años de peste. Los sistemas de cuarentena desarrollados en Valencia en 1348 se convirtieron en el modelo para cada protocolo de aislamiento que hemos usado desde entonces, incluyendo aquellos implementados hace apenas unos años. Los principios económicos de perdón de deudas y movilidad laboral que surgieron por necesidad todavía se debaten en foros económicos hoy. La peste negra enseñó a la humanidad algo profundo sobre la resistencia. Nos mostró que incluso cuando todo lo familiar se desmorona, incluso cuando la mitad de las personas que conocemos desaparecen, incluso cuando el mismo tejido de la sociedad se desgarra, algo esencial en el espíritu humano perdura. Más que perdurar en realidad. Se adapta, innova, reconstruye. Imagina caminar por una ciudad moderna hoy,
y verla realmente con ojos instruidos por la peste. Esas amplias avenidas que permiten una mejor circulación del aire. Ese principio de planificación urbana surgió de la teoría miasmática, nacida en ciudades devastadas por la peste. Los departamentos de salud pública que monitorean brotes de enfermedades, descendientes directos de las juntas de peste establecidas en ciudades italianas. Incluso algo tan simple como la práctica de lavarse las manos regularmente, ahora tan arraigada en nuestra cultura que los niños la aprenden tan naturalmente como caminar, traza su adopción generalizada a las lecciones aprendidas durante esos años terribles. Pero quizás lo más notable es que la peste negra nos enseñó sobre la conexión humana, cuando la muerte estaba en todas partes, cuando el aislamiento era necesario para la supervivencia. Las personas descubrieron que sus vínculos entre sí no se debilitaban por la distancia física, sino que se fortalecían por un propósito compartido. Las comunidades medievales aprendieron a cuidarse mutuamente a través de barreras de cuarentena. Desarrollaron sistemas de ayuda mutua que trascendían las líneas familiares y las clases sociales. Crearon rituales de remembranza que honraban a los muertos mientras afirmaban el compromiso de los vivos de continuar. Estos no son solo curiosidades históricas. Estos son principios vivos que aún nos guían. Cada vez que un desastre natural azota y los vecinos ayudan a vecinos con los que nunca antes habían hablado, estamos viendo la ayuda mutua de la era de la peste en acción. Cada vez que una comunidad se une alrededor de sus miembros vulnerables durante una crisis, estamos presenciando el espíritu humano inquebrantable que se reveló por primera vez completamente en esos oscuros años medievales. Los supervivientes de la peste negra nos legaron algo invaluable, la prueba de que la humanidad puede resistir cualquier cosa. No solo sobrevivirla, sino emerger de ella más compasiva, más innovadora, más profundamente conectada con lo que realmente importa. Nos mostraron que cuando todo lo que pensábamos que era permanente resulta ser temporal, lo que permanece es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros y de construir algo mejor desde las ruinas. Considera las historias que hemos trazado esta noche. Willem y su familia, encontrando fuerza en la tradición mientras se adaptaban a cambios sin precedentes. Isabela, transformando la pérdida personal en sanación comunitaria. Los miles sin nombre que eligieron la bondad sobre el miedo, que compartieron su última comida con extraños, que murieron ayudando a otros a vivir. Su coraje se convierte en nuestro coraje. Su sabiduría se convierte en nuestra sabiduría. Su esperanza se convierte en nuestra esperanza. Esto es lo que hemos descubierto juntos esta noche. Lo que realmente significa el legado. No solo las instituciones y prácticas que dejaron atrás, aunque esas importan enormemente. No solo las estructuras económicas y sociales que reconstruyeron, aunque esas transformaron el mundo. El legado más profundo es el conocimiento, transmitido a través de 5 siglos, de que los seres humanos pueden enfrentar lo impensable y no solo soportarlo, sino transformarlo en algo hermoso. Viniste aquí esta noche buscando historias de resistencia, y encontraste algo aún más valioso. La prueba de que la misma fuerza que llevó a nuestros ancestros a través de sus pruebas imposibles, vive dentro de ti ahora mismo. En nuestra propia era de incertidumbre, cuando las noticias se sienten abrumadoras y el futuro parece incierto, podemos encontrar consuelo en este conocimiento. La misma resistencia que llevó a los europeos medievales a través de sus horas más oscuras corre por nuestras venas. La misma capacidad de innovación, de adaptación, de cuidado mutuo que reconstruyó su mundo, está disponible para nosotros en la reconstrucción del nuestro. La peste negra nos enseñó que la crisis, por devastadora que sea, no es el final de la historia, es el comienzo de un nuevo capítulo. Y en ese nuevo capítulo, escrito por personas ordinarias enfrentando circunstancias extraordinarias, descubrimos una y otra vez que el espíritu humano es verdaderamente inquebrantable. Mientras te preparas para dormir esta noche, lleva contigo esta serena confianza. Eres descendiente de supervivientes. En tu misma existencia, encarnas su triunfo sobre probabilidades imposibles. En tu capacidad de bondad, continúas su legado de cuidado mutuo. En tu habilidad para adaptarte e innovar, llevas adelante su don para la transformación. Quizás en esos momentos de quietud antes de que el sueño te venza, puedas reflexionar sobre las comunidades en tu propia vida. Las conexiones que te anclan, los pequeños actos de gracia que presencias a diario, la fuerza silenciosa que has descubierto en ti mismo durante los momentos difíciles. El rincón acogedor de la historia que hemos explorado juntos esta noche nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, los seres humanos encuentran formas de crear luz. Incluso cuando todo lo familiar desaparece, descubrimos que lo que realmente importa siempre estuvo dentro de nosotros. Incluso cuando el futuro parece incierto,
Podemos confiar en la resistencia demostrada del corazón humano, que su valor te fortalezca, que su sabiduría te guíe, que su esperanza ilumine tus sueños. Los supervivientes de la peste negra querrían que supieras que sin importar los desafíos que enfrentes, tienes dentro de ti todo lo necesario para enfrentarlos. Su legado no está solo en los libros de historia, sino en tu propio espíritu inquebrantable. Descansa bien esta noche, querido oyente, arropado por la calidez de esta sabiduría ancestral. Descansa en el conocimiento de que eres parte de una cadena inquebrantable de resistencia humana que se extiende a través de los siglos y seguirá hacia el futuro. La luz de su valor arde en ti.